Bueno, vamos a empezar todo de nuevo. No, no, no. Pero sí vamos a hacer un pequeño repaso, muy breve. Estábamos hablando de la responsabilidad contractual en general, y la responsabilidad contractual se divide de un modo mucho más amplio, o sea, surge de la idea de por qué le debo responder a otro. ¿Por qué? Es porque hay un vínculo jurídico, hay un contrato, o porque hay un hecho ilícito que comete un daño, porque hay responsabilidad extracontractual y porque hay responsabilidad contractual. A propósito de la responsabilidad contractual, lo importante es entender que el fundamento, el primer fundamento de por qué yo debo responder frente a otra persona es porque están los contratos generan obligaciones y las obligaciones deben cumplirse. Ante el incumplimiento de un contrato, nosotros tenemos que ver si en primer lugar hay o no este efectivo incumplimiento. Entonces vimos que había cumplimiento tardío, incumplimiento total o incumplimiento parcial. Más allá de qué incumplimiento es, lo importante es que existe incumplimiento. ¿Por qué? Porque nos da lugar a las acciones que tiene el acreedor frente al deudor. Y estas acciones se van a fundar en los remedios que pone la ley para satisfacer el interés insatisfecho del acreedor. En ese sentido, van a haber al menos 4 remedios. Va a estar la indemnización de perjuicios, que es el motivo de esta clase. Va a estar también la resolución del contrato, el cumplimiento forzoso y la excepción de contrato no cumplido. Respecto a cada uno de estos, respecto a cada uno de estos remedios, van a ser siempre las mismas preguntas, que es cuáles son sus requisitos de procedencia y cuáles son las discusiones doctrinarias. Además, ustedes lo pueden ejemplificar con ejemplos, y que es la idea también de esta clase, que al final nos demos unos minutos para poder ejemplificar indemnizaciones de perjuicio que cumplan con los requisitos de procedencia que establece la ley. Así que vamos a continuar. Indemnización de perjuicios. ¿Alguien podría definírmelo? Sé que está ahí la definición, pero tiene más elementos que eso, así que si alguien se atreve, sería chévere. O alguna idea que se le venga en mente, algo distinto a lo que sale ahí, tal vez. Siempre como que me acuerdo de que busca reparar algún daño que surgió frente a un incumplimiento, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Perfecto. Me encantó porque, aparte de la definición, nos fuimos a un requisito, o sea, el daño. Y el daño, tal como lo dijiste, se entiende hoy en día, en la actualidad, en un sentido amplio, con una esfera patrimonial, en el que existe lucro cesante y daño emergente, y por otro lado en una esfera extrapatrimonial en la que existe daño moral. Vamos a entrar en esa discusión en unos minutos más, pero me interesa también escuchar a otros compañeros, compañeras, respecto a indemnización de perjuicios. ¿Qué ideas se les viene? ¿Algún otro elemento que haya quedado fuera? ¿Alguna precisión? Bueno, vamos a continuar. No sé si, ah, No, ya, dale, dale, mejor, sí, me iba a encantó. hablar de que, porque la punta hablaba de que la indemnización no solamente busca satisfacer el interés del acreedor por el incumplimiento del objeto del contrato, sino que también pudieran haber otros daños subsecuentes o secundarios, no me acuerdo bien la palabra, pero que se alejan del objeto del contrato mismo, sino que lo que se produce, qué daños o qué perjuicios sufre el acreedor producto de ese incumplimiento. Perfecto. Esa aproximación nos va a servir bastante al momento de estudiar contratos, y ojalá recuérdenla todos, porque va a existir lo que llamamos cláusula penal, y la cláusula penal no es más que el ejercicio de la libertad contractual, o sea, las partes crean ley entre ellas.
Y en ese sentido de crear, pueden crear también cláusulas, pueden crear condiciones en las que se va a responder por ciertos daños de forma expresa. Entonces, y nuevamente, volviendo al punto inicial, el acreedor va a tener el remedio general de la indemnización de perjuicios, producto de que es un acreedor y no tiene el cumplimiento del deudor, pero además, en función de ese contrato en específico, puede existir una cláusula penal, que como dije, es ley para las partes, o sea, los obliga también. Y esa cláusula penal no va a ser más que un remedio también del acreedor, un remedio en específico, concreto, que va a servir solo para ese caso. Y en ese sentido se pueden prever ciertos daños, y además de prever ciertos daños, también está la posibilidad de responder de otros daños. O sea, se puede decir, ya, voy a responder por mora, voy a responder por perjuicios actuales, voy a responder por perjuicios futuros, etc. Pero esta aproximación como tal es un spoiler de lo que vamos a ver también a modo de indemnización de perjuicios, pero mucho más concreto y detallado a propósito también de la cláusula penal. En el caso en el que no llegasen a haber cláusula penal, o con la Cata o con la Josefa, también lo podemos estudiar en uno de los martes que nos toque clase, así que no hay problema en eso. Solamente me recuerdan, porque claro, el programa está hecho para que ustedes puedan estudiar y entender lo esencial, pero también queda a criterio de ustedes llegar a la minucia y al detalle específico, al hueso, como se diría, en cuanto a todas las materias. O sea, esto es una invitación. O sea, si ustedes quieren estudiar uno a uno el requisito de indemnización de perjuicio, está genial. ¿Sí, George? Sí, disculpa, a lo mejor como que me expliqué mal. A lo que me refería es que estaba hablando como, pues se hablaba como de la unidad de la iniciación, ¿cachai? O sea, no solamente busco, por ejemplo, un cumplimiento equivalente, ¿cachai? De que se reemplace el objeto de la obligación por la entrega de dinero, sino que también la iniciación se hace cargo como, por ejemplo, de un lucro cesante, que es un daño distinto, ¿cachai? O sea, a eso iba. Ah, ya, ahí me quedó mucho más claro. Claro, lo vamos a ver en breve. De hecho, aquí donde dice daño, al ladito puse daño moral amplio, y en general, más allá de que el daño moral sea entendido de una forma amplia, lo que sí es entendido de una forma amplia desde el 1994 a la fecha, con un fallo de la Corte Suprema, es el daño. O sea, se permite todo tipo de daño. Esta es una regla que tiene su equivalente en sede extracontractual, 2314, 2319 o 29, por ahí, una de esas tres. Parece lotería, pero ustedes lo pueden buscar, tienen el código, en función de que se indemniza todo tipo de daño. Ese todo tipo de daño opera, al menos operaba hasta 1994, solo en sede extracontractual. En sede contractual costó mucho que se tuviera una concepción amplia del daño. Desde esa fecha en adelante se entiende además incorporar el daño moral. Entonces, desde esa fecha en adelante, no hay lugar a dudas que lo que se indemniza no es solo el daño emergente, entendido como esta afectación directa, producto del daño. Por ejemplo, no sé, me atropellan y tengo que gastar 5 millones de pesos en una operación de rodilla. Es un daño emergente, es un desembolso económico, es una salida patrimonial efectiva, producto del daño. ¿Y cuál es el daño? Mi rodilla. ¿Y mi rodilla por qué está rota? Porque bueno, esto lo estoy mezclando con responsabilidad extracontractual, pero el ejemplo es básicamente el mismo si se quisiera ver en responsabilidad contractual. O sea, hay un incumplimiento contractual. Ese incumplimiento contractual, por ejemplo, no sé, me voy a operar la rodilla y resulta que me operan mal la rodilla. Entonces, se desvían del contrato, hay un incumplimiento. Yo fui a la clínica o fui al hospital y lo que ocurrió fue que me operaron mal la rodilla, no cumplieron, tenían que operarme bien la rodilla derecha y me la operaron mal. ¿Por qué no me operaron esa rodilla? Porque de lleno la operación salió pésima. En ese sentido va a haber un daño, un desembolso económico producto de que me operaron mal la rodilla. Voy a tener que operarme nuevamente, ¿cierto? En ese sentido, la idea del daño emergente es un desembolso económico actual, directo.
La idea del lucro cesante tiene valor en cuanto a que es la privación de algo que se tenía legítimamente derecho a obtener en el futuro. O sea, producto de de esta mala operación, de este mal procedimiento quirúrgico, de este incumplimiento del contrato, porque hay un contrato de prestación de servicios con el hospital o el centro médico. Producto de eso, yo dejo de obtener una ganancia que tenía derecho a obtener. ¿Qué ganancia? Por regla general, va a ser el sueldo de una persona. O sea, no hay mejor definición de algo que se tiene derecho legítimamente a obtener que el sueldo. ¿Por qué? Porque si uno está contratado, uno sabe que le van a pagar los 5 primeros días del mes o los 5 últimos días del mes. Uno lo sabe, uno tiene derecho a esperar justamente eso, un derecho legítimo. Nadie cuestionaría que si una persona que está trabajando deja de trabajar producto de un accidente, va a dejar de ganar justamente ese dinero. El caso típico y que se ve en responsabilidad extracontractual, y perdón que me vaya tanto para la responsabilidad extracontractual, pero lo que me interesa es que podamos ir haciendo el paralelo con derecho civil, ya que en el examen de grado no les van a preguntar solo sede contractual ni solo extracontractual, van a tener que hacer un paralelo, y también van a tener que distinguir entre cúmulo de responsabilidad, o sea, qué pasa cuando procede la responsabilidad extracontractual y además cuando procede la responsabilidad contractual. Así que eso. Respecto al... ¿en qué estaba? Perdón, me perdí, me fui en la rama. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. No, estáis bien. Estáis hablando de lucro cesante y daño emergente. Súper. A propósito del daño, es que, y ahora ya volví al punto, a propósito del daño es que uno hace el paralelo con la responsabilidad contractual y extracontractual, pero la idea es la misma, o sea, más allá de si estoy obligado a responder por un incumplimiento porque hice un hecho ilícito, el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante van a ser los mismos, son exactamente las mismas definiciones para las dos sedes distintas por las que tengo que responder. Esa era la idea, ya volviendo al grano. ¿Se entendió esta explicación de daño? Por lo menos yo sí la entendí. Súper. Entonces, el daño es el primer requisito, el indispensable, cuando estamos hablando de indemnización de perjuicios. Es el número 1. O sea, en verdad, todos son número 1, pero si nos ponemos chaqueteros, este sería el más número 1. ¿Por qué? Porque al final lo que yo busco es indemnizar, es satisfacer el interés insatisfecho. O sea, el acreedor, y esto es una explicación que no di, pero tal vez le sirva mucho, el acreedor está como estas 4 personas, está completamente insatisfecho, está triste, está enojado, está frustrado, etc. Una persona que no está a gusto. ¿Y por qué no está a gusto? Porque no cumplieron con lo pactado, porque hay un incumplimiento por parte del deudor. Lo que busca justamente la indemnización es satisfacer de cierto modo ese interés. ¿Y cómo vamos a satisfacer ese interés, el interés que se cumpla el contrato? No lo vamos a satisfacer haciendo que el contrato se cumpla a la fuerza. Tampoco lo vamos a satisfacer rompiendo el vínculo y haciendo como que las partes nunca pactaron nada. O no lo vamos a satisfacer excusando al acreedor de cumplir con el deudor a propósito de la excepción de contrato no cumplido, sino que vamos a poner al acreedor en la situación de satisfacción mediante una suma de dinero. Pero esa suma de dinero, ese desembolso económico que va a realizar el deudor a propósito de que incumplió, tiene que ser equivalente a un perjuicio, o sea, siempre tiene que haber un daño. No procede algo así como, ok, incumplí, te doy 2 millones, listo. No, esos 2 millones tienen que ser equivalentes al daño. Entonces el primer requisito es que haya un daño, y ese daño en juicio civil se va a tener que probar, se va a tener que comprobar cuánto efectivamente fue el lucro cesante, cuánto fue, es decir, cuánto fue lo que dejó de ganar respecto a lo que tenía derecho con mediana certeza y que tenía derecho legítimamente a esperar, o cuánto fue aquello que efectivamente tuvo que desembolsar a costa de este daño, o sea, producto del incumplimiento, perdón, o si es que existe daño moral
y también ver también, y ya con esto voy terminando esta parte de daño, ver también de qué modo procede el daño moral. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna idea, algún acercamiento respecto a daño moral? ¿Alguna idea, no sé, su definición, alguna discusión que exista? Más allá de lo que les dije, de que del 94 en adelante el daño moral y en general el daño se entiende a resarcir por completo en sede contractual. ¿A alguien se le Yo me ocurre acuerdo, algo? ¿Ya? yo me acuerdo que siempre ponían ejemplo en clase, no sé qué es, producto de un accidente se moría X persona. ¿Ya? Y que eso, además de como los daños también, o sea, los daños patrimoniales del accidente, también estaba el daño moral que causaba la pérdida de esa persona en una familia. ¿Súper? ¿Se Entonces, me hace? acuerdo que ¿Ya? estaba la tabla de la Corte Suprema como para ver cuánto valía, una cosa así. Buenísimo. Buenísimo. Hay una tabla. O sea, está la necesidad judicial de saber de dónde saco los criterios para determinar cuánto vale el daño moral. Y en función de eso, ¿hay alguien más que quiera agregar o modificar o estar de acuerdo? Que pongo una manito, no sé. O sea, para mí igual es como raro el tema de tratar de objetivizar con parámetros como de cuánto, o sea, el nivel del daño o cuánto cuesta un daño, porque se supone que son igual afectaciones subjetivas. Es como la espiritualidad del ofendido que creo que leí un de los apuntes. Es igual, es como que debería ir variando. Exacto. Nicolás tiene la mano levantada. Lo escucho. Sí, que creo que se vuelve un poco más objetivo el criterio cuando empieza a afectar a empresas, cuando hablan sobre la reputación, empiezan a hablar sobre la imagen, el daño de eso, ahí puedo empezar como a entenderlo un poco más objetivo en, en estos casos de daño moral. Claro, claro, son criterios que van tomando forma a propósito de un daño que es mucho más evidente. O sea, no sé, por ejemplo, y esto de nuevo es saliéndome de la esfera contractual, pero por ejemplo, si hay un caso de difamación, hay un costo efectivo en relación al daño a la imagen. O sea, la empresa dejó de ganar cierta utilidad. Dejó de tener la misma rentabilidad, dejó de tener las mismas oportunidades, dejó de tener el mismo público que asistía. Ese público tiene una idea distinta, tal vez su marketing, tal vez su empresa en sí se tuvo que remodelar. No, no es como ocurre, o sea, sí es como ocurre, pero no de esa forma, no es como ocurre con la integridad psicológica. O sea, hacia adentro uno puede tener un calvario. O sea, nadie sabe lo que está en la mente de la otra persona, pero justamente ese es el problema. O sea, en la empresa uno sabe efectivamente qué tan mal están porque uno puede ver las diferentes artimañas o artilugios o las diferentes estrategias que arman en función justamente de un daño. Entonces ahí uno podría un poco hilar un poco más fino en cuanto a ese criterio. Entonces, y ya para ir cerrando ahora sí, el punto de daño, que es muy importante, por eso también nos detenemos en esto, es daño moral es entendido como toda afectación no patrimonial o toda afectación extrapatrimonial en la esfera de una persona. En un momento inicial, el daño moral era entendido solo como el precio del dolor. O sea, se le preguntaba a la persona mediante peritos, mediante otro tipo de prueba viva, prueba documental, etcétera. Se intentaba establecer cuánto cuesta tu dolor, cuál es el precio de tu dolor. Y en función de eso era, hoy no, me duele una pierna porque chuta, me operaron mal la pierna y este dolor está evaluado en, no sé, 10 millones de pesos. Entonces ahí iba el doctor, después iba un informe psicológico, etcétera, y se intentaba evaluar simplemente cuánto costaba ese dolor, el pretium doloris. En una segunda fase, afortunadamente salimos de esa interpretación restringida del daño moral y se entendió el daño moral como toda afectación a la esfera personal de una persona, a la esfera extrapatrimonial, o sea, aquello que no tiene una cuantificación económica. Por lo tanto, si esa persona ocupaba esa rodilla y era el plan de vida de tener una rodilla magnífica, porque no sé, el tipo subía trekking,
eso también va a tener un valor. Y no es el dolor en sí mismo lo que vamos a estar, cuantificando, sino que es la esperanza de vida, el plan de vida, su futuro. Y esto, y también volviendo a lo que mencionó Matías, es una cierta espiritualidad. Es difícil nosotros como estudiantes situarnos en ese punto, en el punto de cómo cuantifico efectivamente esto. Y a propósito de esto, también retomo las palabras de la compañera que habló de las primeras, en relación a que hay una tabla. O sea, justamente para que nosotros como abogados en un futuro podamos decir, ok, tengo una hipótesis de responsabilidad contractual, tengo un daño moral y no sé cómo calcular el daño moral, es que existen estas tablas, estos criterios, estas guías. Eso por daño moral. No sé si hay dudas, consultas, críticas. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Bueno, y como dije de una forma chaquetera, había mencionado que el daño era el requisito número 1, pero bueno, también el incumplimiento. Así que no olvidar que cuando hablamos de remedios contractuales estamos siempre ante la hipótesis de un remedio que tiene el acreedor frente al incumplimiento de un deudor. Así parten todos los remedios contractuales que estamos estudiando ahora, todos, los 4 que al menos he mencionado. Entonces, tips, cuando les hagan el examen de grado, una pregunta respecto a un remedio contractual, este es un hack. Ustedes pongan, es el remedio que tiene el acreedor frente al incumplimiento del deudor, en virtud del cual, y lo caracterizan, lo detallan. En este caso, como ya dijimos, la indemnización de perjuicio tiene que tener un daño. Entonces, en virtud del cual, existiendo un daño producto de un incumplimiento, se busca la satisfacción del interés del acreedor mediante una suma de dinero equivalente al daño. Ustedes pueden decirlo de la forma que quieran, pueden dar vuelta a los requisitos, etcétera, pero lo importante es siempre que partan diciendo que es un remedio. Y es un remedio que cumple ciertas características. En este caso, el requisito indispensable de la indemnización, al igual que todos los remedios, es el incumplimiento del contrato. Sin incumplimiento no tiene sentido hablar de un remedio. ¿Por qué? Porque si no hay incumplimiento, hay... y esto es un poco también lo terrible de la responsabilidad contractual, que no hay punto medio. O sea, o es blanco o es negro. O sea, y no es lo terrible, también es lindo, o sea, facilita las cosas. En el sentido de que si el deudor cumplió o no cumplió, o sea, hay cumplimiento o incumplimiento, o procede o no procede, listo, es sencillo. Entonces, en ese sentido, el incumplimiento es esencial. También vimos la idea de daño, ¿cierto? Y ahora tiene que haber un nexo causal. ¿A alguien se le ocurre qué es el nexo causal? Una pequeña definición. Tiene que ver con que el incumplimiento sea la causa lógica o racional de ese daño que se me produjo a mí. Es decir, que no sea, no sé, me caí, me pegué en la rodilla, eso no tiene nada que ver, por ejemplo, que el retraso de un pago. Exacto. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, no agregaría nada más. Si alguien quiere agregar, igual lo puede hacer, pero al menos yo creo que está completo. En ese sentido, para determinar cuándo X es causa de Y, ya si nos vamos más en idioma fuera del derecho, tenemos ciertos criterios. Hay al menos 2 criterios importantes. En su estudio y en los apuntes sale primero la causalidad. La causalidad entendida como que X genera Y. O no sé, si llueve se moja el piso. Cosas de ese estilo. O, por ejemplo, lo que decía la compañera, si me rompo una rodilla es producto de que hubo un incumplimiento de pago. Claramente ahí no hay causalidad. O sea, que te rompas la rodilla o que te caigas, etcétera, no tiene nada que ver con un incumplimiento o un retraso en el pago. Por criterio de causalidad. Porque no es lo lógico, no es lo esperable, etcétera. Aquí también podemos recurrir a las reglas que estudiamos a propósito de derecho penal
en cuanto a cuáles son los criterios de causalidad entre una conducta y su respectiva, el respectivo delito, si lo queremos poner desde ese punto de vista. Pero además, existe un criterio que yo diría que es el máximo, el top, el number one, que es la previsibilidad. La previsibilidad tiene que ver con dos cosas. La primera, que las partes lo hayan expresado. O sea, si las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y que pueden crear las leyes que quieran en razón de esta autonomía, porque entre ellas el contrato es una ley y tienen que cumplirlo, si en virtud de ese contexto deciden establecer un cierto hecho, ese hecho va a ser previsible. Por eso es importante el criterio de la previsibilidad, más allá de qué es lo lógico o qué es lo esperable en función de un hombre medio o una persona media o como se quiera decir. Lo importante siempre es analizar el contrato. O sea, esa es mi invitación. Si tienen indemnización de perjuicios, vean como cuáles son los daños que eran previsibles. ¿Por qué? Porque imagínate, a propósito del ejemplo que dio Daniela, imagínense que en este incumplimiento de contrato, en este retraso de las cuotas de un mutuo, por ejemplo, se establece que, no sé, la persona acreedora es un adulto mayor, y es un adulto mayor que no puede, por ningún motivo, afligirse, porque tiene problemas de hipertensión, porque está cercano a la muerte, porque probablemente le da un paro cardíaco, etc. Y eso se establece. Y tú, como deudor, sabiendo esa hipótesis, decides voluntariamente no pagar. Claramente, del hecho de que, en un sentido ideal, y sin estos antecedentes a la vista, del evento de que no se pague, no se colige necesariamente que se tenga que responder por este daño, o sea, por la muerte de la señora o porque le da un paro cardíaco, etc. Pero en este caso en concreto, las partes previeron esa situación. Hay un cierto nexo causal producto de que se estableció así en el contrato. Y en los exámenes de grado nunca salió algo así, como, perdonen que me apasione tanto, pero sí podría ocurrir perfectamente. O sea, la invitación es siempre a pensar, uno, la causalidad, el sentido común, lo obvio, la lógica, pero también ver el contrato, porque en el contrato también van a haber pistas sobre previsibilidad, más allá de los criterios típicos de qué es lo que haría una persona media. También es importante el requisito de la imputabilidad. ¿Y hay qué es el requisito de la imputabilidad? Si alguien quisiera decírmelo, o leer el artículo si es tan amable. Yo tengo acá el artículo. Ya, te escucho, te escuchamos. Artículo 1558. Si no se puede imputar dolo al 57. deudor, 57, perdón. Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Ah, me equivoqué de artículo, era 1547, no sé cuál estabais leyendo, pero no era ese. 1547, inciso tercero. Me pasé 10 pueblos. 1557, la prueba de diligencia o Ese, cuidado ese. incumbe al que ha debido emplearlo. La prueba del caso fortuito al que lo alega. Perfecto. ¿Y alguien entiende ese artículo? Es una pregunta seria, pues sí, puede pasar. Hay Es artículos que que se yo presume ni la culpa, entiendo. ¿no? Ya, ¿se presume la culpa? ¿En qué sentido se presume la culpa? De que quien incumple, se presume inmediatamente que tiene la culpa de no haber incumplido. Ya, o sea, se entiende imputable. Del hecho del incumplimiento, se entiende satisfecho el requisito de la culpa. ¿Por qué? Por esta presunción. Y ahora viene ya la... ¿Seba? Sí, ¿Cuál era el artículo, perdón? 1547, inciso tercero. Está bien escrito aquí, solo que yo al principio lo dije mal. Ah, no, ya, perdón. Ese de ahí, sí. A propósito justamente de esta presunción es que hay una carga probatoria. O sea, con carga probatoria
lo que quiero decir es no, o sea, no quiero parecer latero hablando de procesal, pero lamentablemente los exámenes de civil te preguntan este tipo de cosas. ¿A quién le corresponde probar? ¿Por qué? Porque te preguntan cuál es por ejemplo, te preguntan cuál es la mejor acción para su cliente, o qué puede hacer, o qué debe probar. Y en ese sentido, tú solo vas a tener una respuesta correcta si te haces cargo, por ejemplo, del requisito de la imputabilidad, diciendo a quién le corresponde probar el incumplimiento. Entonces esto lo transforma en una pregunta. Respecto a lo que dijimos del 1547, frente a la hipótesis de un incumplimiento contractual, ¿a quién le corresponde probar el incumplimiento? ¿Al acreedor, que es quien alega, quien acciona el remedio, o al deudor, a la persona demandada, al incumplidor? En este caso sería como el incumplidor, según el artículo, porque él debió Exacto. haber tenido la diligencia. Buenísimo. Y anótenlo en fuego, en tierra, en el cielo, en un post-it, en el baño, en la cocina, en todos lados. O sea, esto es clave. La imputabilidad se puede simplemente decir de dos formas. Una, está en el 1547 la presunción de culpa, y dos, en virtud de esa presunción, ¿quién debe acreditar la diligencia? O sea, ¿quién debe acreditar que efectivamente cumplió el contrato? Es el deudor. Al deudor le incumbe probar. Eso es todo de imputabilidad. O sea, si lo quisiera resumir es eso, simplemente eso. ¿Estamos bien con ese criterio? Sí. Buenísimo. ¿Y la mora? ¿Alguien podría definir la mora? ¿No sería el retardo culpable del cumplimiento de la obligación? Exacto. La mora es el retardo. Lo que acaba de decir usted es el retardo imputable. O sea, y esto siempre nos va a pasar, así que es muy buena la intervención también. Cuando tenemos requisitos, solemos los requisitos aglutinarlos. O sea, cuando estudiamos indemnización de perjuicio, yo voy a decir 5 requisitos, ustedes pueden leer 3 requisitos, en la prueba le van a pedir 6 requisitos. Lo importante es que ustedes puedan especificar a qué se refieren con cada título. ¿Por qué? Porque tal como dijo el compañero, dijo el retardo imputable. O sea, en esa sola frase está diciendo 2 requisitos, y algo que va a ocurrir siempre, va a ocurrir en indemnización, en resolución de contrato, va a ocurrir en cumplimiento forzoso, etc. Así que ténganlo siempre en cuenta. La mora es el retardo. Si no hubiéramos hablado de imputabilidad, hubiéramos tenido que referirnos al retardo imputable o al retardo culposo, etc. Pero ya que nos referimos en el como cuarto criterio a la imputabilidad, la mora es simplemente el retardo. Y se va a entender que una obligación está, o sea, que el incumplimiento deviene en este retardo cuando hay 3 situaciones. Cuando la naturaleza del contrato así lo exige, cuando exista pacto expreso. Recordar, el pacto expreso es la regla número 1 del derecho civil, o sea, siempre van a tener que analizar el contrato. Por eso es que ustedes cuando firman, no tienen que llegar y firman, tienen que ver qué es lo que firman. ¿Por qué? Porque lo que firman es ley, lo que firman es importante, es el elemento número 1 que va a analizar el juez al momento de ver una situación, de analizar una situación, de resolver un conflicto jurídico. Por lo tanto, va a haber mora cuando así se exprese en el contrato, o cuando no se exprese, pero es evidente que de ello necesariamente existe un retardo. O sea, desde el elemento de la naturaleza, como sin mencionarlo, está tácitamente incluido. Y además, respecto a los criterios de interpretación judicial, o sea, ver la finalidad del contrato, ver el contexto de los contratantes, etcétera. Cualquier criterio que tenga el juez para dictaminar desde qué punto se está en retardo de una obligación. ¿Quedó claro la mora y en general quedaron claros los requisitos? Buenísimo.
Y bueno, eso me pone muy feliz porque al menos creo que estarían todos levantando la mano. Voy a presumir que a todos les quedó claro. Hay algo aquí respecto al nexo causal que no se mencionó, que no lo mencionaron ustedes y yo tampoco lo mencioné, que es que van a haber ocasiones en las que no va a existir un nexo causal, que se va a romper el nexo causal, es decir, que existiendo incumplimiento, o sea, existiendo una obligación respecto a la cual el deudor no la ejecutó, aún así, por requisito de nexo causal, no va a proceder la indemnización de perjuicio. Y esa situación es puntito, puntito, puntito. No sé si alguien se anima a decirle. Igual no tengan miedo a equivocarse, si es normal, así literal yo me equivoqué 10 artículos en imputabilidad y no se van a equivocar ustedes, así que en serio, anímense nomás. Además que este es el momento para equivocarse. Esto es lo que le decía al antiguo grupo del último round que dio el examen hace unos meses. Básicamente ahora es cuando se tienen que equivocar, leyendo artículos o confundiendo materia, etc. ¿Nadie se anima a qué es aquello que rompe el nexo causal y por lo tanto no hace procedente la indemnización de perjuicios? El caso El caso fortuito. fortuito, ¿no? Exacto, así me gusta, los dos juntos, muy bien, me encantó. Muy bien, Daniela y George. El caso fortuito. Y en función de la hora es que ya voy a parar con las preguntas porque, o sea, avanzamos bien, pero no queremos postergarnos tanto. El caso fortuito también tiene requisitos. El caso fortuito, en primer lugar, tiene que ser exterior. Tiene que ser una situación que ocurra fuera de los contratantes. Por ejemplo, la pandemia. No estaba en las manos de los arrendadores ni de los arrendatarios, en el caso de un contrato de arrendamiento, la pandemia estaba fuera de sus manos. No había cómo incluir esto dentro del contrato. Además, tiene que ser imprevisible, que no exista forma alguna de prever dicha situación. Por ejemplo, los terremotos en Chile ya claramente no cumplen con este requisito, no son imprevisibles, por lo tanto, hoy en día todas las construcciones se hacen con ciertos criterios en función de que un terremoto ya no es un caso fortuito, porque todos saben que en Chile hay actividad sísmica lo suficientemente fuerte como para hacer caer un edificio si no se cumple con suficientes estándares. Y además tiene que cumplir el tercer requisito, que es la irresistibilidad, o sea que las partes, enfrentándose a este hecho exterior e imprevisible, como por ejemplo la pandemia, no puedan hacer nada para contenerlo. Nada, absolutamente nada. Está fuera de sus manos, se desbordó, no existe forma alguna de superar estas consecuencias. O sea, volviendo al caso de los arrendatarios y los arrendadores en pandemia, o sea, si te dan restricción sanitaria y no puedes ocupar el inmueble respecto al cual estabas arrendando, no hay forma alguna de zafarte del dictamen de la resolución sanitaria. No tienes cómo alegar dicha situación, ni aún yendo a la Corte Suprema podías desvirtuar lo que la autoridad sanitaria te decía, era completamente insuperable. Estos tres requisitos tienen que concurrir siempre para que exista caso fortuito, y el caso fortuito lo que hace es romper el nexo causal. El nexo causal entre el incumplimiento y entre el daño. O sea, va a haber un daño, efectivamente va a haber un daño, y va a haber un incumplimiento, sin duda. O sea, no se está cumpliendo con lo pactado, pero ojo, no se está cumpliendo con lo pactado en función de que se rompió el vínculo causal entre el incumplimiento y el daño, toda vez que existe un caso fortuito que rompe justamente este vínculo y tiene que cumplir ciertos requisitos. Exterioridad, que no esté mencionado en el contrato y que no se haya podido mencionar. Imprevisible, que no haya forma alguna de prever dicha situación y que sea irresistible, que no haya forma alguna tampoco de salvar o enmendar dichas consecuencias. O sea, te es completamente infértil cualquier forma de paliar las consecuencias de dicho caso fortuito.
Estos tres requisitos tienen que concurrir entre sí, y la invitación que le hago es que puedan estudiarlos porque son importantes. No suelen preguntar mucho esto, pero si lo preguntan, tienen que manejarlo así al revés y al derecho. Tres requisitos. O sea, aprendan a hacerlo por último con el nombre, pero son siempre tres requisitos y rompen el nexo causal. Eso con indemnización de perjuicios y, tal como les había dicho en esta parte, existen discusiones doctrinarias. En todo remedio existe discusión doctrinaria y en este no es la excepción. La primera discusión doctrinaria en relación a la autonomía de la acción indemnizatoria, porque el artículo 1489, según una posición tradicional que se sostuvo hasta hace algunos años, sostiene solo la procedencia, al tenor literal, de los otros remedios contractuales, como por ejemplo el cumplimiento forzado o la resolución, y establecía en subsidio la indemnización. ¿Y por qué en subsidio? Porque no decía junto, no decía la palabra y. No sé si alguien puede leer el 1489, pero el artículo no habla de equivalentes entre los remedios. No dice existe el cumplimiento forzado, existe la resolución y existe la indemnización, sino que dice, esto es como una forma fácil para que lo puedan entender, pero el Yo lo artículo tengo. Ya, El inciso segundo solamente. solo no, todo mejor. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes, lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su árbitro o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Listo. Entonces, dice, puede pedir 1, 2 con tercero. Ya, entonces, la fórmula según la cual, según esta doctrina tradicional, hubiera sido procedente la acción indemnizatoria de forma autónoma, hubiera dicho que procede el primer remedio, el segundo remedio y el tercer remedio. Pero como el artículo está redactado en términos de que dice procede el primero y el segundo o sea, junto a el tercero, es que el tercero siempre va acompañado, nunca va solo, nunca va solitario. Ese es el punto, ese es el argumento esencial de aquella doctrina tradicional que establecía que la acción indemnizatoria procedía siempre en subsidio a los otros remedios contractuales. Dicha doctrina ya no se sigue en la actualidad porque fue reemplazada por la doctrina moderna, en virtud de la cual se señala que cuando el Código Civil en su artículo 1489, inciso segundo, ocupa la frase con, se refiere a la situación de agregar, o sea, el con viene a ser un sinónimo de un y o un o, ¿se entiende? El con no implica subyugar, no implica dejar al lado el remedio, sino que implica agregarlo. Entonces van a haber 3 remedios y los 3 van a ser igual de procedentes de forma autónoma. Esto además se sostiene en un segundo argumento, que es que el artículo 1489, siguiendo la idea del tenor literal, tampoco deja fuera literalmente la indemnización. No la deja fuera, solo dice con indemnización de perjuicio. No dice y procederá a la indemnización de forma subsidiaria, o no procede la indemnización, o siempre será, etc. No ocupa una fórmula sacramental tampoco para excluirla o dejarla subyugada o dejarla de forma supletoria, sino que simplemente dice con, y ellos dicen, ok, el con significa agregar, significa sumar un remedio a los otros 2 ya mencionados, y en caso alguno dejarla de forma supletoria. ¿Se entiende? Sí, perfecto. La otra discusión doctrinaria tiene que ver con la imputabilidad, que es respecto a lo que ya mencionamos, en cuanto a que existe una presunción de culpa según el 1547, pero además, respecto a esta presunción de culpa, hay que distinguir
recordar que la presunción de culpa implica que va a ser el deudor quien tiene que acreditar que fue diligente. Esta presunción de culpa, por lo tanto, va a moderarse en función de que exista una obligación de medio o una obligación de resultado. Por lo tanto, dicha forma de acreditar que efectivamente se fue diligente va a responder de forma distinta si hay una obligación de resultado o una de medio. Aquí la invitación que le hago es que ustedes puedan también analizar esto, porque esto de verdad es extremadamente preciso y no tiene mucho sentido detenerse en cada una de las precisiones del derecho civil, dado que jamás han preguntado este tipo de cosas, sino que basta con decir que respecto al 1547 existe presunción de culpa. Así que también los invito a que, si quieren ustedes estudiar un poco más allá de lo que exige el examen de grado, también lo puedan hacer. Y respecto al daño moral, existe una discusión en función de la cual, según cierta jurisprudencia, hasta antes de 1994, el daño moral no era indemnizable en sede contractual, y el daño moral solo era indemnizable en sede extracontractual, en virtud de que se deben indemnizar todos los daños. Dicha situación cambió de forma abrupta desde el 94 en adelante, y hoy en día se tiende a aceptar que se puede solicitar indemnización de daño moral producto del incumplimiento de un contrato. Más que una discusión doctrinaria, es la historia de una discusión doctrinaria. O sea, es algo que ocurrió, al igual que el punto 1 de la autonomía de la acción, es una situación que ocurrió hace algunos años y que ya se ha zanjado. Afortunadamente ya no hay mayor diferencia entre una postura u otra, sino que la jurisprudencia tiende a aceptar de forma unánime que la acción indemnizatoria sí procede en cuanto remedio autónomo, y además que el daño moral sí se puede alegar en sede contractual. Así que eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Bueno, si tienen dudas, consultas, pueden mandarlas al WhatsApp. Sugerencias también, si les gustan las clases así o prefieren más, con más interrogación o menos interrogación, o tal vez, no sé, no les guste el monito muy informal, o tal vez sí les guste y poder ocupar más de estos recursos. Es importante también para poder llevar a cabo este proceso. O sea, a ustedes les quedan 4 meses para rendir el examen de grado, y son ustedes los que lo van a rendir, pues no yo. Entonces son ustedes los que tienen que decirme qué es lo que les sirve, qué es lo que no. Lo ideal es que aquí todos podamos aprobarlo con buena nota. No es imposible para nada. Así que eso, ánimo en el estudio y nos vemos el martes siguiente. Y bien sea. Yo estaba acá en todo. Ponle más bonito si querés. Así que. Sí, porfa, más bonito. Ya, chao, que estén bien, cuídense. Gracias.